Queridos confesores, esta noche el aire huele a cempasúchil, a copal y a memorias que se niegan a morir. Porque cuando llega el Día de Muertos, no solo recordamos a quienes se fueron, los recibimos. Y si no lo hacemos con respeto, ellos vienen a recordárnoslo. Antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal para seguir trayendo más historias como estas. Dejen su me gusta si disfrutan este tipo de contenido. Y recuerden, si alguna vez les pasa algo paranormal, pueden enviarlo al correo que está apareciendo en pantalla. Ahora sí, pónganse cómodos, cierren los ojos y tápense bien, porque estamos a punto de adentrarnos a lo oscuro. Trabajo como cuidador en el Panteón El Cero, allá en Tamaulipas. Llevo ya más de 6 décadas viendo pasar entierros, rezos, lágrimas y promesas que se olvidan. Dicen que uno se acostumbra a la muerte, pero te juro que no es cierto. Aquí, los muertos no dejan que te acostumbres. El 1 de noviembre, Día de Muertos, el aire olía a flor de cempasúchil y a humo de copal. Desde temprano habían estado entrando familias con canastas, fotos y velas para sus difuntos. Pero al caer la tarde, el cementerio quedó vacío. Solo quedamos unos cuantos jardineros, yo entre ellos, dándole mantenimiento a las tumbas cerca de la entrada principal. El cielo se cubría de nubes oscuras y el viento traía un silbido que se metía hasta los huesos. Entre los que estábamos había un muchacho nuevo, un chavo de unos 20 años, llamado Esteban. Era bromista, de esos que creen que el miedo no existe. Nos reímos porque cada año, en estas fechas, siempre aparecía algo raro: muñecos, frascos, velas negras, cosas enterradas entre las lápidas. Brujería, decían los viejos. Yo he visto de todo, pero nunca algo como eso. Esteban se separó del grupo para limpiar una hilera de tumbas viejas, justo donde ya casi nadie va. De pronto, escuchamos un grito que nos heló la sangre. Fue un grito desgarrador, como si alguien viera algo imposible. Volteamos todos al mismo tiempo y lo vimos correr hacia nosotros, pálido, con los ojos desorbitados. ¡No! ¡No! ¡No!, gritaba. Eso no es normal. No es normal. Corrí hasta donde estaba trabajando y ahí lo vi. Entre las flores marchitas y una lápida rota, había un frasco de cristal grande, medio enterrado. Dentro había algo. Parecía el cuerpo de un animal, pero no supe decir de qué tipo. Tenía una forma retorcida, una mezcla de gato, ave y algo más, algo que no debía de existir. Flotaba en un líquido oscuro, espeso, como si fuera sangre seca. En la tapa del frasco había un listón negro atado con alfileres y una fotografía doblada. Los demás se acercaron. Uno de los jardineros más viejos dijo en voz baja: «Déjenlo ahí. Eso no se toca». Pero Esteban, con el miedo convertido en coraje, agarró una pala y lo desenterró por completo. «Son brujerías baratas», dijo riéndose nervioso. «Puras tonterías de la gente». Todos reímos por inercia. Era verdad. Cosas así aparecen a menudo, pero esa risa nos duró muy poco. A los pocos minutos, el viento cambió. De ser una brisa leve, se volvió una ráfaga helada que nos levantó el polvo y apagó las velas de los altares. Las hojas empezaron a volar por todo el cementerio y entonces escuchamos un grito. No fue el de un animal, no fue el de una persona viva. Era una voz de mujer, llorando, gritando con un dolor tan profundo que el aire mismo pareció quebrarse. Nos quedamos paralizados.
El grito venía desde el fondo del camposanto y se repetía, más fuerte, más cerca. Y en ese momento, las puertas del panteón se abrieron de par en par. Nadie las tocó. Solo escuchamos cómo el metal oxidado rechinó con una fuerza que nos sacudió el alma. Después, pasos, muchos pasos, como si docenas, quizás cientos de personas entraran corriendo al cementerio. Pero no había nadie. Solo el sonido, el eco de pies descalzos, el murmullo de voces que parecían rezar, llorar o reír bajito. Esteban cayó de rodillas, temblando. Yo no podía moverme. El aire olía a tierra abierta, a flores podridas, a carne vieja. Las velas de los altares se encendieron solas, una por una, y pude ver, por un instante, sombras entre las tumbas, silenciosas, caminando, observándonos. Nadie habló, nadie gritó. Solo escuchamos el viento cerrar las puertas de golpe, y todo volvió a quedar en silencio. Esa noche nadie se quedó a velar. Al día siguiente, cuando volvimos, el frasco ya no estaba. En su lugar, había una cruz de madera recién clavada con un listón negro atado en el centro. Nadie supo quién la puso. Esteban no volvió a trabajar. Dijo que soñaba con una mujer que le hablaba desde las tumbas, que lo llamaba por su nombre. Y yo sigo aquí. Sigo encontrando frascos, fotos, muñecos y cosas que nadie quiere tocar. Pero cada vez que sopla el viento fuerte y las puertas del cementerio se abren solas, sé que no estamos solos, porque en Día de Muertos, los que se fueron regresan y algunos nunca se vuelven a ir. Mi abuelo solía decir que hay cosas con las que uno no debe jugar, y una de esas es con los muertos. Yo pensaba que lo decía por costumbre, por tradición o por miedo a envejecer, pero después de lo que pasó, entendí que hablaba en serio. Él tenía un amigo, don Gregorio, un hombre terco, incrédulo y de lengua pesada. Vivía en un pueblito escondido entre cerros, donde las noches huelen a copal y a tierra mojada. Era un tipo que se burlaba de todo, sobre todo del Día de Muertos. Decía que eso de poner altares, velas y flores era puro teatro, que los muertos no regresaban, que si ya se pudrieron, ¿cómo van a venir? Cada año cuando llegaba esta temporada, el pueblo entero adornaba sus casas, pero él cerraba la puerta, apagaba las luces y decía: a mí no me visitan fantasmas ni difuntos, que vayan con los que creen en tonterías. Un año se casó con una mujer viuda llamada Rosa. Ella sí respetaba las tradiciones, tenía su altar guardado, su mantel bordado y hasta un cajoncito lleno de velas y flores secas de otros años. Pero don Gregorio le prohibió poner ofrenda. Ni un pollo, ¿me oíste?, le dijo. Ni un tamal, ni una vela. Si quieres cocinar, que sea para los vivos, no para los podridos. Y así fue. No hubo velas, no hubo pan, ni flores, solo el silencio más denso que puedes imaginar. El 1 de noviembre, don Gregorio se fue a la milpa desde temprano. Rosa, con el alma apachurrada, desobedeció un poco. Tomó unas ramas secas, cocinó un guisado humilde y con lo poco que tenía, levantó una pequeña ofrenda. Encendió una vela y dijo en voz baja: por si en verdad vienen. Esa noche, Gregorio regresó más tarde de lo normal. El cielo estaba oscuro, sin luna, y el viento silbaba entre los árboles como si alguien respirara detrás de él. El camino a casa pasaba justo frente al panteón, y ahí, entre las cruces torcidas y el sonido de las hojas secas, escuchó voces. Eran murmullos lejanos, pero cada vez más claros.
Yo traje mi rebozo, dijo una voz femenina. Yo traje mi pan, respondió otra, más joven. Yo no encontré nada en mi altar, pero igual vine, dijo una voz temblorosa, casi llorando. Gregorio se detuvo. Podía sentir que el aire se volvía pesado, helado. Y entonces, entre esas voces, reconoció una. Era la del difunto marido de su mujer. El corazón le dio un vuelco. El muerto hablaba con tristeza, diciendo: ni una vela me dejaron, ni una flor, pero pronto tendré lo mío, aunque sea tarde. Gregorio quiso gritar, pero no pudo. Sus piernas se aflojaron y juró escuchar pasos detrás de él. Arrastrando la tierra, echó a correr hasta llegar a su casa, pálido, sudando, sin aliento. Entró dando portazos y le gritó a su esposa: «Rosa, calienta agua. Vamos a hacer tamales. Mata a marrano. ¡Rápido! Hay que poner la ofrenda». Rosa, asustada, obedeció. Pasaron toda la noche cocinando, preparando el altar, adornando con flores de cempasúchil. Cuando terminaron, Gregorio puso una vela frente al altar y dijo: «Ahí está, para que no digan que no creo». Luego se sentó en su silla, mirando la llama danzar, y poco a poco se quedó dormido. Al amanecer, Rosa lo llamó para desayunar, pero Gregorio no respondía. Estaba sentado, con los ojos abiertos y una sonrisa torcida, helada. A un lado, la vela seguía encendida y el humo formaba figuras que parecían sombras humanas. Dicen que cuando el cuerpo se lo llevaron al panteón, el aire olía a copal y a carne quemada, y que, desde entonces, cada año, alguien ve su silueta caminando por el camino viejo con una vela en la mano, buscando la ofrenda que nunca puso. Porque hay cosas con las que uno no se debe jugar, y los muertos, créanme, siempre vuelven a cobrar lo que se les debe. Dicen que el Día de Muertos no solo es para recordar, sino también para respetar. Y yo aprendí eso de la peor manera posible. Me llamo Julio y crecí en un pequeño pueblo de Oaxaca. Un lugar donde la tradición se respira en cada calle empedrada, entre el olor de copal y las flores de cempasúchil. Éramos un poco pobres, pero mi madre siempre decía que la fe y el respeto valían más que el dinero. Vivíamos en una casita vieja, de paredes de adobe y techo de lámina. No teníamos realmente mucho, apenas frijoles, maíz y, cuando había suerte, un pedazo de pan. Pero aunque no hubiera comida para nosotros, mi madre nunca dejaba pasar el Día de Muertos sin poner la ofrenda. Hay que recibir a los que nos cuidan desde el otro lado, me decía cada año. Yo tenía 8 años y, aunque no entendía del todo lo que eso significaba, la escuchaba en silencio mientras colocaba el mantel bordado, las velas, el agua, el papel picado y la foto en blanco y negro de mi abuelo Tomás. El abuelo había sido un hombre severo, de bigote grueso y mirada dura. Dicen que en vida era tan recto como temido. A mí me daba miedo hasta su foto. Esa noche, el 1 de noviembre, el aire estaba helado y el viento hacía crujir las láminas del techo. Afuera, el panteón del pueblo parecía respirar, lleno de murmullos y risas entre las tumbas iluminadas. En nuestra casa, solo el altar brillaba con la luz de las velas. Sobre él, mi madre había puesto un pan de muerto, recién hecho, dorado, cubierto de azúcar. Yo no podía dejar de mirarlo. Tenía bastante hambre, mucha hambre. «No lo toques, Julio», me advirtió mi madre antes de irse a dormir. «Ese pan no es para nosotros, es para tu abuelo». Y se fue a su cuarto. Yo me quedé sentado, viendo las sombras danzar sobre las paredes. El olor del copal se mezclaba con el dulce aroma del pan,
y sentía cómo el estómago me gruñía. Intentaba dormir, pero el hambre no me dejaba, hasta que ya no aguanté más. Me levanté, descalzo, y me acerqué despacio al altar. Cada paso sonaba como un secreto. El fuego de las velas temblaba, como si supiera lo que iba a hacer. Tomé el pan con las 2 manos y le di una mordida. El sabor me llenó la boca. Azúcar, anís, gloria pura. Por un momento me sentí feliz, pero solo por un momento. El aire cambió. El viento dejó de soplar. Las velas comenzaron a parpadear, una a una. El vaso con agua sobre el altar empezó a temblar, y un olor a tierra húmeda, a flores podridas, invadió toda la casa. Me quedé helado. Entonces lo escuché. Unos pasos, lentos, pesados, como si alguien caminara con botas llenas de lodo por el pasillo. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que iba a morir del susto. Y de pronto, una voz, grave, ronca. ¿Por qué me quitaste mi pan, Julio? Sentí que se me helaba la sangre. Giré la cabeza y lo vi. Era mi abuelo, pero no como la foto. Estaba ahí, frente a mí, con la piel gris, los ojos hundidos y la boca torcida. Tenía flores de cempasúchil pegadas al pecho, marchitas, podridas. Su ropa estaba húmeda, manchada de tierra, y su mirada era tan fría que sentí que el alma se me escapaba. Intenté correr, pero no pude moverme. El miedo me clavó los pies al suelo. El pan no es para los vivos, me dijo con una voz que no parecía humana. Se acercó, lento, arrastrando los pies. Yo lloraba, pero no me salía la voz. Cuando llegó hasta mí, se inclinó y sentí su aliento. Olía a tumba, a muerto, a infierno. Me pasó un dedo helado por la mejilla, manchado de azúcar, y se lo llevó a la boca. Te lo dije, niño, era mío. Todo se volvió negro. No recuerdo si grité. Solo sé que desperté horas después, temblando frente al altar. Mi madre me encontró con el pan apretado en las manos y los labios morados. No hablé durante días, y cuando por fin lo hice, solo repetía lo mismo una y otra vez. Él vino por su pan, pero también quería el mío. Han pasado muchos años desde aquella noche, y aunque ya soy un hombre, nunca volví a probar nada de una ofrenda, porque cada día de muertos, justo cuando el reloj marca la medianoche, el aire se enfría y las velas del altar se apagan solas. Y en el silencio de la casa, escucho su voz otra vez, susurrando cerca de mi oído. No me quites mi pan, Julio. Y el aroma a pan de muerto llena el cuarto. No sé si ustedes crean en eso de las ánimas, pero en mi casa, desde que tengo memoria, se respeta el Día de Muertos como si fuera ley divina. Y no es porque seamos muy devotos, sino por algo que le pasó a un amigo de mi papá. Una historia que todavía, cuando la recuerdo, me deja el cuerpo helado. Mi papá me la contó una noche de noviembre, mientras el viento soplaba entre las flores de cempasúchil y las velas del altar se apagaban solas. Dijo que esa historia había ocurrido muchos años atrás, en un pueblo perdido entre los cerros de Veracruz, donde la niebla baja tan espesa al anochecer que parece que los difuntos caminan junto a los vivos. Ahí vivía don Rogelio, un hombre fuerte, terco y trabajador, pero también incrédulo, de esos que se burlan de las costumbres del pueblo. Era carpintero y hacía figuras para los altares ajenos, pero el suyo lo tenía lleno de polvo y olvido. Yo no tengo tiempo para andar con esas tonterías, decía,
y aunque llegaba noviembre y todos en el pueblo adornaban sus casas, él prefería encerrarse a beber y tocar la guitarra hasta quedarse dormido sobre la mesa. Ese año, el 1 de noviembre, la gente decoró las calles con papel picado, las familias encendían sus velas y el olor del copal llenó el aire. Pero la casa de don Rogelio permaneció oscura, sin flores, sin pan, sin agua, sin nadie esperándolo. Mi papá dijo que esa noche el viento se sintió distinto, más frío, como si el panteón entero se hubiera vaciado. Don Rogelio regresaba tarde de la cantina, borracho, tambaleándose, cuando en el camino vio luces, pequeñas, flotando, como velas que avanzaban entre la niebla. Primero pensó que era la gente del pueblo, que iba al panteón a dejar flores, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que no hacían ruido al caminar. Ninguna piedra se movía bajo sus pies, ninguna sombra los seguía. Eran muchos, hombres, mujeres, niños, todos vestidos de negro, con los ojos vacíos y los rostros cubiertos de ceniza. Y entre ellos vio a sus padres. Su madre llevaba el rebozo que había usado para su entierro, y su padre lo miraba con tristeza, como si le doliera verlo vivo. «Hijo», dijo la voz de su madre, suave, lejana, «¿por qué no nos esperaste en casa?» Don Rogelio quiso hablar, pero la garganta no le respondió. El miedo le apretaba el pecho, y en su mente solo pasaba una cosa: no les puse ofrenda. Los muertos pasaron frente a él, sin detenerse, y cada uno lo miró con un gesto de decepción. Las velas que llevaban se apagaron una a una hasta que la oscuridad lo envolvió. Mi papá decía que don Rogelio corrió hasta su casa, cerró la puerta con pestillo y se quedó temblando, oyendo el eco de los pasos allá afuera. Y entonces empezó a oler a copal, pero no el copal que purifica, sino ese olor agrio, denso, que huele a tumba abierta. Las velas de otras casas se encendían solas, y desde el panteón se escuchaban los rezos, como si alguien lo repitiera dentro de su sala. Desesperado, decidió hacer su ofrenda esa misma noche. Sacó maíz, preparó tamales, buscó flores y hasta un puerco sacrificó para ofrendarlo, queriendo enmendar su falta. Estuvo cocinando hasta el amanecer, mientras afuera el viento soplaba con un sonido humano, como si alguien riera entre los árboles. Cuando al fin terminó, colocó todo frente a las fotos polvorientas de sus padres y dijo en voz temblorosa: «Ya está su comida, perdónenme por favor». Luego se recostó un momento a descansar, solo un momento, pero cuando el sol salió, ya no despertó. Mi papá fue uno de los que entró a su casa al día siguiente. Dijo que el cuerpo de don Rogelio estaba sentado frente al altar, con una sonrisa extraña y los ojos abiertos. En la mesa, los tamales aún humeaban, pero nadie se atrevió a probarlos, porque entre los vapores del atole juraron ver a una figura de humano, como dos sombras abrazadas que se desvanecían entre las flores. Desde entonces, en ese pueblo, nadie se atreve a dejar su altar vacío, porque se dice que las ánimas regresan cada año a pasar lista, a mirar quién los espera y quién los ha olvidado. Y si alguna vez sienten el olor a copal sin haber encendido nada, mejor recen, porque puede ser que alguien venga de visita, buscando lo que no encontró el año pasado. Y así terminan estas historias del Día de Muertos. Historias donde el silencio, la fe y el miedo se mezclan entre tumbas y recuerdos.
Si les gustó este viaje al lado más oscuro, suscríbanse para no perderse más confesiones como estas. Y cuéntenme en los comentarios si alguna vez les ha pasado algo similar. Quizás sus experiencias sean las próximas que escuchemos juntos. Hasta entonces, mantengan los ojos bien abiertos y recuerden, no estamos solos. Ahora, sigan durmiendo.